Bien. Buenas tardes y buenas noches a todos quienes estén conectados en este webinar. Gracias por la invitación a la red, al RISEI, Red Internacional sobre Enseñanza y la Investigación, que nos ha hecho la extensiva la invitación para participar en este webinar con un tema muy interesante para todos quienes hacemos investigación. Les saluda Juan Carlos Morales Intriago, docente investigador de la Universidad Técnica de Manabí, y vamos a traerles un tema hoy importante. Sabemos todos cómo han crecido los contenidos colgados en la red de la aparición de la web 2.0 y 3.0. Cada vez es más complejo cuantificar y saber distinguir dentro de todos los formatos que se nos presentan en Internet cuáles serían las tipologías más confiables que podemos nosotros incorporar para fundamentar nuestras investigaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de los objetivos que vamos a tratar en el webinar. Tenemos un primer objetivo que es determinar las estrategias y herramientas para la búsqueda y organización de la información académica que sea confiable y que también sea actualizada. Para efecto de aquello hemos hecho una sistematización, organización de 78 plataformas que nos apoyan en la gestión, ¿no?, de la investigación. Otro objetivo más de este webinar es estudiar los criterios para la selección de revistas científicas y cómo podemos importar estas referencias y armar colecciones en un gestor de referencias. Además, también vamos a identificar las revistas científicas y a poder conocer y poder identificar sobre este problema emergente que tenemos, que son las revistas expendedoras, para poder distinguirlas y no ser presa de esta creciente, ¿no?, tendencia de revistas que aparecen día a día. Y finalmente, más o menos compartir los tips para emplear o el uso de redes sociales, ¿no?, para podernos visibilizarnos como investigadores y para poder fomentar redes de investigación y de colaboración como un mecanismo indispensable para poder crecer en investigación y para poder, ¿no?, lograr alcanzar la tan anhelada transferencia de ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, vamos a comenzar viendo un poquito lo que son fuentes de información, porque justamente es el origen de la temática, porque vamos a aprender a distinguir y a poder buscar fuentes tipológicamente confiables de información. Y bueno, aquí hay una definición de fuentes de información. Se denomina fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información y de conocimiento. Estas fuentes de información tienen varias clasificaciones. Una es acerca de los soportes, que pueden ser impresos, pueden ser digitales y también online, se usa mucho en la actualidad. También se clasifican por su nivel informativo como fuentes de información primarias, secundarias o terciarias. Por su nivel de especialidad también se pueden clasificar en disciplinarias y multidisciplinarias, y también por su formato, ¿no? Pueden ser de formatos textuales, formatos multimedia, sea cual sea la clasificación, ¿no? Es importante saber distinguir cuáles son esas tipologías confiables, ¿no? Y aquí podemos visualizar 4 tipologías. Primero, las tesis doctorales, ¿no? Porque las tesis doctorales han pasado por ciertos niveles de revisión para que puedan ser defendidas y puedan ser colgadas en un repositorio. Vamos a mostrar aquí importantes repositorios que contienen y albergan una importante cantidad de tesis doctorales. Las patentes, ¿no? Sabemos que son tipologías, fuentes de información primarias que inclusive anteceden al artículo, porque primero patentamos el hallazgo, ¿no?, antes de publicarlo. Entonces, las patentes también se consideran una fuente de información primaria muy importante, y también vamos a colocar plataformas donde podemos consultar patentes, los artículos científicos, ¿no? Anotamos aquí, importante, que deben ser de revistas indizadas en base de datos bibliográficas. Y esta indización es la que le va a dar el prestigio, ¿no?, a la revista. Vamos a hablar un poquito a distinguir, ¿no?, las revistas por indizaciones. Y finalmente los libros de editoriales reconocidas. También sugerimos ver el ranking SPI, donde podemos distinguir, ¿no?, las editoriales, ¿no?, de mayor prestigio, un ranking que se publica todos los años. Entonces es importante también de un libro, el respaldo es la editorial que lo está publicando. Entonces, desde la vista de la perspectiva de tipologías documentales, recordamos que tenemos como fuentes confiables
tesis doctorales, patentes, artículos científicos y libros, que al menos deben de fundamentar o deben de contener el 80% de nuestras referencias. Es decir, el 80% de las referencias de nuestra investigación deben de ser origen de estas 4 tipos de documentales, ¿no?, para que se considere una investigación altamente confiable y bien fundamentada. Y desde la perspectiva de la actualidad consideramos el índice de Price, que indica que al menos el 80% de estas referencias deben ser de los últimos 5 años. Aunque hay áreas que son un poco más estáticas, otras más dinámicas, y en el campo de las ciencias sociales, inclusive podría ser hasta un 60% la actualidad documental, ¿no? Pero se recomienda considerar el 80%. Bueno, hablábamos un poquito acerca de los artículos científicos y que deben ser de revistas arbitradas por pares, y estas revistas también cumplen una serie de estándares de calidad que son evaluadas por las bases de datos, las que las visibilizan. Y a veces escuchamos que dicen a los investigadores que hemos publicado en revistas de alto impacto, y a veces desconocemos lo que realmente significa impacto, ¿no? Entonces, impacto, cuando hablamos de publicaciones científicas, se traduce en uso. Es decir, lo que se usa es lo que realmente genera un impacto. Podemos producir artículos en cantidad, por ejemplo, podemos producir 50 artículos, y si esos artículos no son usados, no generan ningún impacto. Pero cuando hablamos de publicaciones, el uso se mide por las citas. Es decir, yo puedo descargar artículos, puedo leerlos, pero si no los cito en mi trabajo, significa que no son útiles para mí y no generan uso. Entonces vemos que citas es igual a uso, y el uso es lo que genera el impacto. Entonces, el uso de la ciencia se mide mediante las citas, ¿ok? Y podemos ver ahí su impacto. Entonces, ahí explicamos esto porque ahí sacamos la distinción o las categorías de base de datos de impacto mundial y de impacto regional. ¿Qué se denomina de impacto mundial? Aquellas bases de datos que controlan justamente la dinámica de las citas, controlan las métricas de citas. Y estas métricas de las citas se traducen o se manejan mediante indicadores cienciométricos o bibliométricos, que son 3. Primero, el factor de impacto, luego el índice H y los cuartiles. Y a nivel mundial existen solamente 2 bases de datos bibliográficas que hacen métricas, ¿no?, al uso de sus publicaciones, que son el Scopus, por un lado, que pertenece al Elsevier, y por otro lado, el Web of Science, que pertenece actualmente a Clarivate Analytics. Entonces, estas 2 bases de datos, Scopus y Web of Science, miden la ciencia mediante el factor de impacto, el índice H y los cuartiles. Y generan ranking a través de, en el caso de Scopus, a través del SJR o Simago Journal y Country Ranking, y para el caso del Web of Science a través del JCR, que es el Journal Citation Report, que son plataformas que vamos a verlas un poquito más adelante su funcionamiento. Pero bueno, para comprender qué es el factor de impacto, hemos colocado aquí un ejemplo. El factor de impacto no es nada más que una ecuación que divide las citas que ha recibido una revista, ¿no?, durante los últimos 2 años para el número de artículos publicados últimos 2 años. En el caso del Web of Science, considera los últimos 2 años con la retrospectiva. Y en el caso de Scopus, considera los últimos 3 años. Esa es la diferencia que hay, pero para ambos la ecuación es la misma. Es decir, número de citas para número de publicaciones, repito, en el Web of Science, que es JCR, considera los últimos 2 años más inmediato, y en el caso de Scopus considera los últimos 3 años, ¿no? Ese es el factor de impacto. Luego tenemos el índice H, que es una correlación histórica de lo publicado y lo citado. Por ejemplo, un índice H de 10 significa que al menos 10 de tus publicaciones han sido citadas 10 veces. Y finalmente los cuartiles, que no es nada más que el total de revistas de esta base de datos dividido para 4, y ordena por factor de impacto los cuartiles. Por ejemplo, las más citadas generan mayor factor de impacto, estarían en el cuartil 1, y así sucesivamente, cuartil 2, 3 y 4 respectivamente, ¿no? Bien. Entonces, como le indicaba, estas bases de datos que manejan las métricas son el Scopus y el Web of Science. Pero hay una cantidad bastante grande de bases de datos muy importantes, muy prestigiosas, de diferentes áreas, que también deben ser consideradas y las hemos incluido aquí. La diferencia nomás es que no manejan métricas de uso. Manejan métricas de descarga, ¿no?, pero no de citas. Bien,
Hemos aquí ordenado una serie de bases de datos. En este primer caso hemos colocado aquí las multidisciplinarias, aquellas que albergan varias áreas de conocimiento, varias disciplinas. Por ejemplo, tenemos Redalyc a nivel de región, es muy fuerte, es una base de datos del UNAM, que significa la red latinoamericana, y del Caribe. Vamos a cliquear por aquí. No vamos a poder ver todas las bases de datos y vamos a ir pasando por cada una de ellas. Igual este material va a ser repartido, va a ser distribuido para los quienes asistan al webinar para que lo puedan usar a posterior. Aquí vemos Redalyc. Esta, como todas las bases de datos, tienen opciones de búsqueda sencillas. También podemos incluir operadores booleanos, operadores lógicos para afinar las búsquedas, o también hacer la diseminación selectiva de información mediante las búsquedas avanzadas. Podemos ver afinar por fecha, por áreas de conocimiento, por tipologías, ¿no? Etc. Entonces hacemos una búsqueda, por ejemplo, bibliometría. Nos hace búsquedas en diferentes otras bases de datos y podemos ir diseminando por actualidad, por año, por idioma, por disciplinas, por países, y como les indicaba, nos recupera documentos a texto completo. Podemos hacer las descargas, ¿no?, a nuestro gestor de referencias. Yo en mi caso uso el Mendeley, recomiendo como un buen gestor de referencias, que aparte de ser un buen gestor de referencias, es también una importante red social académica y también herramienta de descubrimiento, como lo vamos a mostrar también a continuación. Vemos aquí Redalyc, tenemos Cielo, que es un proyecto regional, arrancó Cielo Brasil, Cielo Perú, Cielo Venezuela, Cielo Chile, inclusive ha pasado ya las barreras del continente, Cielo Portugal, entre otras colecciones. Lo que hace Cielo es armar colecciones de revistas por países. Cielo Ecuador está en desarrollo actualmente, no ha tenido todavía el desarrollo que se requiere, pero ya está también, ¿no?, armándose. Tenemos Dialnet, que es una base de datos también de la Universidad de La Rioja, que almacena también tesis, libros y artículos. El DOAC, que es el directorio de Open Access de revistas. Tenemos el ERIC, que es una base de datos también multidisciplinaria, maneja áreas de ciencias sociales y de la educación. El DOAB, que también es el directorio de Open Access de libros, book. El REDIP, que es una importante red de innovación del conocimiento científico. Y algo importante con REDIP, y que les recomiendo que lo visiten, es que nos ha incorporado, hemos estado esperando métricas de Redalyc y de Cielo que no llegan, y REDIP se ha adelantado sacando unas métricas regionales importantes, interesantes, ¿no?, que las podemos también revisar. Aquí tenemos REDIP, y por aquí tenemos ranking. Podemos acceder a más de 3.000. Bueno, aquí está, ¿no? Ranking interesante que nos maneja REDIP, ¿no? Tenemos el OAGI, el OpenGrade. Hemos colocado Springer también y SignDirect, aunque son por suscripción. Saben ustedes que el fenómeno Open Access avanza cada vez más significativamente y va arrinconando cada vez más a este ecosistema perverso que manejan estas bases de datos por suscripción. Entonces la tendencia del Open Access ya pasó hace rato el 50%, cada vez no libera más conocimiento, y les he colocado el Springer y el SignDirect, por ejemplo, son por suscripción, pero tienen un porcentaje bastante significativo de artículos a texto completo en acceso abierto. SignDirect es la base de datos a texto completo de Scopus, ¿no? Y SpaceNet, que es una base de datos también de patentes de acceso abierto, ¿no? Interesante. Aquí hemos agrupado también bases de datos por disciplinas, ¿no? Una revisión rápida. En salud, buena PubMed, Global Index Medicus, la Western Pacific, el JCI, tenemos LILAC, Opranex y Ciencia. En educación, ReadyNet, Gestor, Reduc, matemáticas, Cengate, Documat. En arte y humanidades, el ADS o el Arte Historia. También en derecho hemos colocado aquí 3 bases de datos. También para las áreas de informática, el SiteSets, el ACM de Digital Library, y también hemos colocado aquí 3 librerías donde podemos descargar libros, ¿no?, a texto completo, de acceso abierto. Les contaba a ustedes también al inicio que otros tipos de documentales que son confiables son las tesis doctorales, y más aún si son de universidades de prestigio, o más de repositorios de prestigio. Y aquí hemos agrupado también una serie de repositorios, como el
el TDX, por ejemplo, o TDR, que es el repositorio de la red de universidades de España, una red de repositorios que alberga, como ustedes pueden ver aquí, más de 30.000 tesis a texto completo, doctorales todas, de las principales universidades de España. Tenemos también el TCEO, el DAR, el Open Access Dissertation, el Open Thesis, ¿no? La disertación, el Spark, entre otros repositorios más, que ustedes ya, al compartir este recurso, con más tiempo van a ver, ¿no?, la cantidad bastante grande de recursos disponibles. Hemos también agrupado en esta presentación varias bibliotecas, catálogos, NOPAC y CRAI. Por ejemplo, aquí tenemos el CRAI de Barcelona, que es para mí uno de los mejores. Vamos a abrirlo un poco. Si ustedes quieren conocer realmente el nuevo concepto de biblioteca, denominado CRAI, que es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, que transforma esa visión tradicional de bibliotecas y la convierte a un centro que es el responsable de proveer servicios de información para toda la universidad. Entonces, si ustedes quieren conocer realmente cómo funciona un CRAI, el de Barcelona es un buen ejemplo. Aquí podemos ver los recursos que nos va indicando, ¿no? Agrupa y centraliza todos los sistemas de información de la universidad, qué servicios se encargaría de lo que es la parte de Alfin, de alfabetización, la formación de usuarios, base de datos, hemerotecas, repositorios, ¿no?, gestores de referencias, el software control de plagio, etc. Es decir, aquí podemos ver, ¿no?, un CRAI bien diseñado, como es el de la Universidad de Barcelona, pero también tenemos varias bibliotecas como la Biblioteca Digital Mundial, Latino Meguino, ¿no?, o la Electrónica de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, si ustedes con más calma pueden ir revisando todos estos recursos disponibles. Aquí hemos colocado o hemos agrupado importantes herramientas de descubrimiento, o también llamados buscadores académicos. Por ejemplo, les he colocado en orden, como para mí, de importancia. El Dimension, por ejemplo, el Dimension es una herramienta muy poderosa. Es desarrollado por los Almetrix. Entonces, aparte que bueno, primero, una herramienta de descubrimiento es un buscador que accede a las bases de datos y nos recupera. Hay varias formas de hacer búsquedas. Una es yendo a las bases de datos que les indiqué, multidisciplinarias o por áreas, que nos recupera los artículos, libros, tesis, y también es hacerlo a través de herramientas de descubrimiento, que son buscadores que acceden a estas bases de datos y nos traen también información tipológicamente confiable. En este caso, el Dimension, que indicaba es Almetrix, nos accede, aquí hemos de ver, a importantes bases de datos, ¿no? Y aparte de mostrarnos que contenidos muy confiables, también podemos ver las métricas de uso de esos productos, ¿no?, que es algo importante. Podemos ver los más usados y también podemos ver, o más o menos, conocer qué tan importante es ese artículo en base al uso que se le ha dado. Y también ir diseminando por fechas, por áreas del conocimiento, ¿no?, etcétera. Entonces, recomiendo mucho el Dimension como herramienta de descubrimiento. Otra herramienta de descubrimiento importante también es el Semantic Scholar. Son herramientas que han incluido inteligencia artificial en sus algoritmos. Por ejemplo, el Semantic Scholar nos accede a artículos, por ejemplo, de Nature, de Science, de Discovery, entre otras bases de datos más. Dice que accede podemos hacer búsquedas de más de 180 millones de documentos desde el Semantic Scholar, ¿no?, incluidos patentes, artículos, entre otras referencias más, ¿no? Algo que me olvidé explicar del Dimension. Ustedes pueden ver que aquí ven ustedes que accede a más de 107 millones de publicaciones, accede a datos. Ya conocemos que en la actualidad la importancia del dato, todos estos ecosistemas han incluido no base de datos exclusiva para datos, porque sabemos que ahí está el insumo, está la materia prima para poder generar nueva información a partir de datos. Y vemos que almacena más de 1 millón de datos, también almacena cerca de 40 millones de patentes, y también tiene cerca de 600.000 casos clínicos en caso del Dimension, ¿no? Igual también el Semantic Scholar. El Mendeley Data, yo les comentaba que el Mendeley es una importante gestor de referencias, pero también es una red social muy versátil, que te da mucha visibilidad, que nos permite
a conocer investigadores, a comunicarnos con ellos, a visibilizar nuestra producción, a armar grupos de investigación, a conocer también sobre ofertas de becas, ofertas de financiamiento para proyectos, etc. Es decir, los invito a que conozcan la red social Mendeley. Y también nos da como opciones de herramientas de descubrimiento. El Mendeley Dataset también nos accede a más de 20 millones de documentos, ¿no? Tipológicamente muy confiables. Accede a bases de datos como por ejemplo la Zenodo, Apollo, al mismo ScienDirect, que es el texto completo de Scopus, ¿no? Entonces es una importante herramienta de descubrimiento también el Mendeley. El Herion, ¿no? También el Microsoft, que es el de Microsoft, el Academic Share, y he colocado ahí también porque es muy usado el Google Académico, pero en orden de importancia lo he colocado ahí. Bueno, una vez que tenemos una investigación bien fundamentada, bien elaborada, es importante también conocer revistas para publicar, saber dónde publicar. Una revista que me garantice la visibilidad y presencia de mi artículo siempre en línea, ¿no? Para que los investigadores, ¿no? Lo puedan ver y lo puedan citar. Y hay un fenómeno que ha avanzado mucho en estos últimos años, que es las revistas depredadoras. ¿Por qué se llaman revistas depredadoras? Y uno de los que ha estudiado más este caso es el científico Jeffrey Beall. Él nos hace una definición, dice que revistas depredadoras son manejadas por editores depredadores porque su objetivo no es promover, ni preservar, ni difundir el conocimiento. Al contrario, el objetivo es de explotar un modelo de acceso abierto en beneficio propio. Inclusive aquí hemos colocado un link para ver la lista de Beall, que se actualiza todos los años, donde va mostrándonos las revistas depredadoras que van apareciendo, pero más allá de ver un listado, lo importante es saber distinguirlas, porque estas revistas tienen características muy particulares, ¿no? Que podemos distinguirlas fácilmente. Por ejemplo, ¿qué características tienen estas revistas? Primero, que evidencian un dudoso proceso editorial y no hacen revisión por pares. Es decir, artículos que son publicados en el corto tiempo, ¿no? Ya dan que pensar. Las revistas serias evidencian un tracking. ¿Qué es el tracking? Es el proceso desde que un artículo es receptado, es enviado a revisión por pares, es aceptado y es publicado. Entonces, estas 4 fases o 4 etapas, desde la aceptación, la recepción y envío a revisión, y la aceptación para publicar hasta la publicación misma, no debe ser evidenciado por una revista, y es un tiempo no considerable. Recordando que las revisiones generalmente son ad hoc por los árbitros. Entonces, otra característica más es que el tiempo de publicación es muy corto, es lo que les acabo de indicar. Es decir, si me recibe, me publica, me ofrece publicarme en un mes, ¿no? Algo raro está pasando ahí. Otro más es la gran cantidad de artículos anuales. Imagínense ustedes, hay revistas que están sacando anualmente, ya son mega revistas, están sacando, qué sé yo, más de 200, 100, 200 artículos al año. Algo está pasando ahí porque no tienen la cantidad suficiente de revisores como para poder arbitrar, ¿no? Sus artículos. Y inclusive he observado revistas que sacan ediciones especiales en el año, varias ediciones especiales, y con cantidad de artículos que no son arbitrados. Entonces, eso no es algo confiable. Más bien, si tenemos una investigación muy buena, corremos riesgo de enviarla en revistas depredadoras y que pierdan visibilidad. Es más, no nos sirva ni siquiera para nuestro sistema de acreditaciones con investigadores en cada uno de nuestros países. Otra característica más es que cobran. Desde que cobran, ya hay un compromiso, ¿no? Y si tienes otras características que te revisa rápido, de que no se evidencia el tracking, de que te pagan, te cobran por esto, entonces no nos hagamos, ¿no? Es decir, no nos debemos engañar, sabemos que estamos cayendo en manos de estas revistas. Y a menudo también usan nombres parecidos a revistas que están indizadas en buenas bases de datos para confundir. Siempre buscan confundir. Pero para evitar este inconveniente vamos a darle los tips cómo poder verificar la calidad de la revista. Y yo siempre digo, a ver, cuando hablamos de Scopus y del Web of Science, por ejemplo, el Scopus tiene el SJR, que es el SIMAGO Journal, y Content Ranking, que es el que maneja o visibiliza las métricas de Scopus. Como ustedes pueden ver aquí, el SIMAGO Journal Ranking
maneja ranking de revistas y ranking de países. Aquí tú puedes buscar por nombre de revista o por ICCN. Pueden haber revistas parecidas, pero el ICCN es único. Recuerden que este ecosistema está normalizado, por ejemplo, el código de revista es su ISSN, que es el número internacional de serie. Es decir, puede que se llame igual, pero el ISSN es único para cada revista. Entonces, vemos el ISSN en la página, en el homepage de la revista, copiamos, lo pegamos aquí, lo digitamos y vemos si es parte o no, en este caso, de Scopus. En SJR revisamos las revistas que están indizadas en la base de datos Scopus y es de acceso abierto. Entonces, decimos ranking, por ejemplo, de revistas y podemos revisar lo que les indicaba. Estos rankings están ordenados por el factor de impacto. Lo que vemos aquí es el factor de impacto de Scopus. Indica que esta revista es la más usada en el mundo dentro de la base de datos de Scopus. Tiene un factor de impacto de 72.57, un índice H de 144 y está en el cuartil 1. Recuerden que el orden va de mayor a menor, de Q1 a Q4, por factor de impacto. ¿Ok? Y es Estados Unidos. Bueno, es un ecosistema un poquito perverso. Cada vez la tendencia de Open Access los arrincona más, pero hasta mientras, ¿no? A veces los sistemas de evaluación de cada país nos obligan a ser parte de este ecosistema, ¿no? Pero podemos diseminar. Por ejemplo, vamos a ver en mi área, por ejemplo, que es el área de bibliotecología. Aquí tenemos el área de bibliotecología o library, si está escrito en inglés. Y vemos, por ejemplo, que en bibliotecología tenemos bibliotecología. Por ejemplo, nos muestra que tenemos 227 revistas en el mundo. Y la que tiene mejor posición es esta revista de sistemas de búsqueda de información, factor de impacto de 3.4, cuartil 1, índice H, en Estados Unidos. Pero si quisiéramos buscar en la región, aquí decimos América Latina, y se reduce la lista solamente a 7. Es decir, en la región solamente hay 7 revistas del área de bibliotecología indizadas en la base de datos Scopus. Y vemos algo aquí muy particular. Si ven ustedes, aquí junto al nombre tenemos un candadito abierto que significa acceso abierto. Quiere decir que esta revista es de acceso abierto. Ojo, puede ser de acceso abierto para publicar y también acceso abierto para consumir. La idea es que sean los dos acceso abierto, libre para que se pueda publicar y también libre para su consumo, aunque hay ocasiones que estas revistas cobran tasas a los autores para que estos artículos sean liberados. Pero bueno, como usted puede ver, todas son de acceso abierto y la mejor rankeada es Cuaderno Info de Chile, que está en un cuartil 2. ¿Okay? Factor de impacto, como ustedes pueden ver ahí. Y tenemos la última, ¿no? Que es un Q4 de Brasil. ¿Okay? O sea, así podemos buscar y también podemos ver su comportamiento, porque, por ejemplo, yo puedo ver para publicar revistas y puedo ver en el ranking su tendencia si es creciente o es decreciente. Porque, por ejemplo, si está en cuartil 4 y hay una tendencia decreciente, lo más probable quizás es que como esto se mueve por las citas, recuerden, impacto, uso de citas. Si esta revista no recibe citaciones, ¿no? No tiene un buen factor de impacto y si la tendencia es a la baja, lo más probable es que salga de Scopus el siguiente año. Entonces, considerar eso, ¿no? Ver también las estadísticas de la revista para ver si una revista que tiene una buena gestión editorial, es decir, es bien citada, lo cual me garantiza que se mantenga en el cuartil, ¿no? O aumente de cuartil, porque recuerden que los tiempos de revisión en Scopus, ¿no? Son superiores a los 5, 6, 7 meses. A mayor cuartil, mucho más complejo para publicar. Hay publicaciones que demoran más de un año solamente en arbitraje, ¿no? Entonces eso es importante considerar, ver las tendencias que tiene la revista, ¿no? En el tiempo. Entonces, verificamos. Si la revista no se encuentra en el SJR es porque no está en Scopus. Aquí tenemos el Web of Science, bueno, un grupo de productos que son todos pagos, pero tenemos de acceso gratis el Master List. El Master List es la plataforma de Scopus que muestra un listado de revistas indizadas, perdón, en el Web of Science. Entonces, si quisiéramos ver revistas indizadas en el Web of Science, buscamos el Master List. Aquí tú puedes buscar búsqueda por nombre también o por ISSN, recuerden, ¿no? El código de la revista. Aquí podemos ver por categorías, por acceso abierto, y aquí tenemos un listado de revistas. Entonces, si no se encuentra
en el Shimago, es porque no están en Scopus. Si no se encuentra en el Master List, es porque no está en el Web of Science. Es decir, estas dos bases de datos manejan, como indicaba, las revistas que tienen mayor factor de impacto, ¿no? Y lo que se llama regional también tenemos, para las que no están en ni Scopus ni en el Web of Science, tenemos también la plataforma MIAR. El MIAR es la matriz de información para el análisis de revistas que lo maneja la Universidad de Barcelona, ¿no? Que tiene información de más de 45.000 revistas, ¿no? Del mundo entero. Y aquí también buscamos por ISSN para poder ver las características o iniciaciones que tiene esa revista. Una búsqueda de una revista en la cual por parte del Consejo Editorial, que es nuestra revista Reuso. Voy a hacer una búsqueda por ISSN. Vamos a colocar aquí, es 25, 50, guión 65, 87. Le decimos buscar. Aquí tenemos Reuso, que es nuestra revista acá de la Facultad de Humanísticas, en la cual laboro, y estamos indizados a Tiene Catálogo 2.0, también ERI Plus, ¿no? DOAC, Dialnet. Bien. Entonces, podemos ver que una revista no está en Scopus ni está en el Web of Science, pero no es una revista depredadora porque tiene, ¿no? Una buena política editorial y de crecimiento. También tenemos la Tindex, que podemos ver también en el catálogo 2.0, es decir, que es como el punto de partida. Es decir, si no está en la Tindex, y es como que no tiene nada, la Tindex incorpora 38 indicadores de calidad que la revista debe de cumplir, ¿no? Entonces ya indica de que esa revista no trabaja seriamente, ¿no? No es depredadora. Y también he colocado aquí, importante, revistas UNAM, que es una monstruosidad, donde ella fue comprada por la voz. Es una hemeroteca que tiene más de 100 revistas, ¿no? Entonces también tenemos otras posibilidades más para buscar. Entonces, aparte que no podemos hacer búsquedas directas en las revistas, encontramos revistas de calidad y podemos buscar artículos en la revista, que es otra forma también importante de hacer búsquedas de artículos confiables, ¿no? Podemos también ver opciones para publicar nuestros artículos. ¿Ok? Bien, y para finalizar, tenemos también un grupo de redes sociales académicas. Es importante, no somos islas en investigación. Es importante que los investigadores nos visibilicemos. Y una forma de visibilizarnos es mediante estas redes sociales académicas. Yo recomiendo, por ejemplo, la academia.edu, el Mendeley, el ResearchGate, también que es muy bueno, el LinkedIn. Bueno, ORCID no es red social, pero ya les hablo un poquito del ORCID. Entonces, estas son redes sociales académicas que nos permiten, además de conocer cómo se mueve la ciencia en el planeta, armar grupos de investigación, conocer sobre ofertas de financiamiento, sobre becas de estudio, ¿no? Etcétera. Entonces, nos visibiliza y nos permite comunicarnos. Recuerden que no somos islas y que la mejor forma de crecer en investigación es mediante la cooperación y la colaboración en redes de trabajo. Es indispensable para poder crecer en ciencia. El ORCID lo he colocado aquí, así como el ISSN es el código que normaliza las revistas. El ORCID es el código que normaliza los autores. Todos debemos de tener creado nuestro ORCID, ¿no? O todo el que publique en revistas serias debe tener su ORCID, que es tu código de identificación único como autor. Que estos ecosistemas que manejan el control de citas, ¿no? Es la forma como te identifican a ti como autor. Hemos tratado es algo complejo, hemos topado muchos temas que quizás nos han dejado un pique, un abreboca para futuros webinars, ¿no? Pero hemos tratado de hacer una revisión acerca de una serie de plataformas que son importantes para ayudar a la investigación, para poder diseminar fuentes tipológicamente confiables y actualizadas de información, para poder identificar opciones para publicar, etcétera, y para poder visibilizarnos como investigadores y visibilizar lo que generamos en cuanto a ciencia, en cuanto a conocimiento. Entonces, de mi parte, muy agradecido con quienes me han invitado a formar parte de este webinar. Espero encontrarnos en futuros eventos para poder compartir experiencias. Agradezco a la red de educación e investigación que me hace la invitación. Y bueno, este material va a ser compartido mediante la red. Espero que les guste. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Recuerden,
UTM, Manabí, Ecuador.